Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guía del Hater. Mon, es un episodio muy especial porque vamos a hablar de uno de los realizadores consentidos de todos. Obviamente nos referimos al señor Steven Spielberg. A propósito de que llega una de las películas más esperadas de este año a salas cinematográficas, Disclosure Day o el Día de la Revelación. Obviamente pertenece esta historia al género de la ciencia ficción, que es un género que este director ha explorado ampliamente a lo largo de su vida y ha sido un factor también muy importante en su proceso creativo. Sí. Entonces tenemos muchísimo que contarles en este episodio alrededor de esta figura tan importante que también se ha convertido en uno de los hombres más relevantes dentro de la industria del entretenimiento, no solamente en los Estados Unidos, sino en prácticamente todo el mundo. Él tiene un deal con Universal Pictures y coachea a jóvenes directores de la manera más generosa, produce también muchísimas películas, las cuales algunas pues, no son dirigidas por él porque no puede hacer todo. Ahora, no está tan joven, la verdad. No, yo lo vi la semana pasada, hace 15 días más bien antes de que terminara. ¿Fuiste a CinemaCon? No, más bien lo vi en la entrevista que le hizo Stephen Colbert antes de que terminara su programa y justo contaba que él ya había dicho que no iba a hacer más películas y que John Williams había dicho que no iba a musicalizar más películas y que para esta película se acercó y le dijo, oye, hay que hacerla juntos, y que John Williams le pasó así como de no, usa estos 5, yo ya no hago nada, y le dijo, no, te quiero a ti. Entonces, pues se volvió a juntar esta dupla que ha hecho muchísimas cosas para esta película que se va a lanzar. Pues nació en 1946 en la ciudad de Cincinnati. Para quienes quieren saber sobre la vida de Steven Spielberg, les recomiendo que vean la película Los Fableman, que cuenta de una manera muy honesta y muy, ahora sí, a carne viva, toda su infancia, adolescencia y la relación que él tuvo particularmente con su madre, ¿no? El rol que jugó cada uno de sus padres para estimularlo a él como artista, sobre todo su padre, que es quien le compra las cámaras, la cámara de Super 8 famosísima que vemos en Los Fableman y la cual jugó un factor muy importante porque Steven Spielberg empezó a hacer ejercicios cinematográficos muy chiquito. Fotografiaba y filmaba realmente todos los eventos importantes que se llevaban a cabo dentro de su clan, ¿no? Con su familia. Incluso sus hermanas actuando en ciertas películas y los papás, tiene 79 años, y los papás apoyándolo en todo momento. También él vivió su parte formativa en la década de los 50, lo cual nos explica su fascinación por el género de la ciencia ficción. Sí, y también un dato curioso es que él nunca acabó su formación académica. Total. En el momento, más bien después, ya cuando le dieron como por trayectoria alguna facilidad para que terminara su formación académica, fue cuando ya la terminó. Entonces no queremos contarles aquí la biografía, solo son como datos curiosos. Y ahorita que te decía esta entrevista que le hicieron con Stephen Colbert, Oscar, la vi a raíz de que sabía que íbamos a hablar de este tema próximamente y me pareció muy chistoso como entre ellos platicaban, ¿no? De ahora que se liberaron los archivos en Estados Unidos, claro, de los ovnis y todo, que Colbert le decía, bueno, pero si hubiera alguien ya se hubiera acercado, ¿por qué no se han acercado, no? Y Spielberg decía, pues si alguien se quiere acercar y no saben con quién, yo me voluntareo, acérquense a mí, denme señales a mí, yo quiero conocerlos y así. O sea, como que esa fascinación que tiene él por el mundo del espacio me parece que se ha reflejado en toda su carrera cinematográfica. Y a raíz de eso yo traje la primera película, a menos de que quieras... No, vas tú y al final cerramos con alguna data del día de la revelación. ¿Te parece, producer? Me encanta. De la película en cuestión. Yo me fui justo con esta película que yo vi muy chiquita, que no la vi cuando salió, pero que es E.T., el extraterrestre. Cuando yo era chica era como la película que tenías que ver. Yo soy del 89, o sea, la vi ya cuando ya tenía mucho tiempo, pero era como la película que había que ver sobre extraterrestres. Y como dato curioso, Universal no quería hacer la escena de las bicicletas, si sabías eso, ¿no? Porque decían que se iba a ver muy chafa en la pantalla y pues al día de hoy es una de las escenas más icónicas de toda la industria del cine, ¿no? Creo, lo que me gusta mucho de esta película, Oscar, que creo que a lo mejor fue lo que me acercó tanto al género de ciencia ficción, que a mí me gusta mucho, que fue de las primeras que vi, es que logró que una historia de ciencia ficción, sobre todo en esa época, se convirtiera en algo profundamente humano y emocional.
que no fuera una cosa que nos alertara, que no fuera una cosa que nos diera miedo, sino que fuera algo con lo que nos pudiéramos relacionar, porque al final la película habla sobre amistad, habla sobre soledad, habla sobre infancias. Entonces, el vínculo que crea el personaje de E.T. con los niños en la película me parece que es trascendental, ¿no? Y entonces, a la hora de que hace esto en una película de cine comercial en los 80, creo que es de donde despegan pues una de sus grandes películas, y que se convierte en un fenómeno cultural. O sea, creo que hasta la fecha, no sé si ya los generación alfa Yo creo que entiendan no el E.T. sé Phone si Home. la nueva generación se claven con E.T. Yo creo que ya les parece muy ingenuo, ¿no? Me da la impresión. Pero siento que a lo mejor sí reconocerían la escena de las bicicletas como algo de, del Icónico. lesbicenio, algo icónico. Y es muy bonito que Spielberg también en una entrevista que vi hace tiempo decía que la película de E.T. surgió después del divorcio de sus papás porque él se sentía muy solo y entonces no quería estar solo y creó un amigo imaginario que era un extraterrestre. Yo la verdad amo E.T. el extraterrestre. Es una película. Tiene garantía guía del hater. Yo recuerdo, le damos garantía guía del hater. Garantía guía del hater. Yo recuerdo que esta película es muy cañón porque yo creo que las grandes producciones que son importantes en tu vida te remontan a un momento particular. Claro. Y a mí lo que me recuerdan son mis hermanos, porque es una película que veíamos en familia. Y luego también un poco lo que hablábamos en el capítulo pasado de las creaciones, la creación digital y los puppets. Aquí es un claro ejemplo de eso. O sea, E.T. es un puppet creado por Jim Henson, por su compañía, que lo hacían increíble. O sea, en aquel entonces realmente los actores tenían que tener relación con este personaje, con los puppets, aunque vieras a un actor que lo estuviera manejando, ¿no? Y sí, el diseño es espectacular. Seguramente hoy, amigos, les parece muy ingenua la película, porque incluso para su época lo era, pero estaba tan bien contada. Pero por eso funcionaba, creo. Tan bien contada y cero pretensión más que invitar al espectador a entrar a esta convención, ¿no? De una familia de suburbia que tiene un contacto con un extraterrestre. Es fantástica. A mí me gusta muchísimo también. El producer nos pidió películas de ciencia ficción porque el señor Steven Spielberg no solamente es un gran realizador del género, sino ha hecho películas importantísimas como La lista de Schindler, obviamente. Que dice que le costó mucho trabajo pues hacer es que también la religión para él fue un tema. Vean los Fableman, que ahí está muy claro también. Su condición de ser judío es un elemento muy importante dentro de su motor creativo. O sea, lo llevó a hacer cosas bien importantes, y yo creo que no solamente es a Munich, por ejemplo, que también es brutal, padrísima, Lincoln, que también me parece un peliculón loco, en fin, o sea, es un director que ha trabajado y que ha explorado distintos géneros y ejercicios cinematográficos. Comedia no ha hecho mucho, no creo. Dentro de su ciencia ficción hay como chistecitos, pero comedias. Que es un cómic, pero no es una comedia. Exacto. No. Bueno, en fin, yo elegí La Guerra de los Mundos del 2005. O sea, me parece... Miren, probablemente no sea la mejor película de Steven Spielberg. A mí esa no me gusta tanto. Probablemente no sea la mejor película de Tom Cruise, pero creo que es una gran película del género. O sea, para empezar, está basada en una novela icónica realmente de H.G. Wells. Ya habían experimentado con este texto cinematográficamente con mucho éxito en el pasado, amigos, cuando los elementos para poder hacer una película de ciencia ficción realmente pues tenía que haber más ingenio que posibilidad técnica, ¿no? O tecnología de punta. Entonces, yo me acuerdo de chiquito que veía la película y me encantaba. La tengo que volver a ver porque debe ser impactante. ¿La Guerra de los Mundos? La Guerra de los Mundos. Hay una película de hace muchísimos años, pero anterior a esto hay una radionovela que produjo Orson Welles. Imagínense esto, que cuando transmitieron la radionovela en los Estados Unidos, estaba tan bien realizada que la gente que escuchaba la radio pensó que estaban llegando los extraterrestres a los Estados Unidos. Un poco creando esta paranoia, ¿no? Y que ahora... Ya no pasaría ahorita si eso sucediera. Yo creo que sí, pero de una forma distinta. Y yo siento que las redes sociales, no caer en eso, o sea, no, obviamente, pero... sí lo pueden hacer de alguna u otra manera. De repente lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial y los libros, ¿no? Que están revelando que muchos autores se han apoyado en la inteligencia artificial, y estos libros han sido incluso premiados con premios importantes literarios y se les ha dado un premio en efectivo. Y
eso me parece engañar al lector. Eso es otro tema. Ujú. Pero yo creo que sí podemos engañar al público actualmente de otra forma. Sí. O sea, no con una radionovela. O sea, Siento que ahí el público o la humanidad en general era mucho más inocente. Entonces eso ayudaba a que se dejaran sorprender. Yo no sé En qué estos tanto temas, hemos avanzado como intelectualmente como humanidad, ¿eh? pero, o sea, no sé Sí si sé inteligentes. que la tecnología es otra y los instrumentos son otros, pero el ser humano per se, si tú dices que es más inteligente hoy en día que en los 50, No, yo digo que era más inocente. Inocente me refiero a que era más fácil Naif. engañarlos, más naif. No que ahora seamos más No inteligentes, lo ahorita ya dudamos sé. más. Antes éramos más crédulos. Si a lo tú te mejor. fijas en redes sociales, de repente la gente se engancha en una mentira bien fácil. O sea, tiene Bueno, que sí, llegar depende ahora. del tipo de mentira. Sí, Es tienes correcto. razón. O sea, Sí. ahora tiene que llegar Sí, alguien sí, a sí. desmentir, decir eso no pasó, en fin. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es La Guerra de los Mundos, esta película que reúne estas dos figuras importantísimas del cine, Steven Spielberg y Tom Cruise. Es una película que obviamente es de género, pero finalmente, como todas las películas de Spielberg, van de la familia. Aquí tiene que ver, ¿no? Nuestro hija. protagonista que tiene que salvar a la hija, es Dakota Fanning también, es un guión de David Koepp, quien, por cierto, es el autor del guión de Disclosure Day. Y es muy curioso, amigos, porque, como bien dice Mon, el que se estrene Disclosure Day 20 años después de la Guerra de los Mundos, quiere decir que existe en Steven Spielberg todavía este realizador con la curiosidad sobre si hay vida más allá de este planeta. Hay quienes dicen, Oscar, que todas las películas de Steven Spielberg y del género nos están preparando para algo que ya saben que va a llegar. Pero pues ya llevan varias Pero, décadas ya, de sí, preparación. exactamente. Yo un poco como Stephen Colbert, o sea, ¿por qué no saludan? Porque yo sí lo sí. saludaría, la verdad. Bueno, ahorita les voy a decir una data, amigos, en la cual está basada Disclosure Day, que es una data real, ¿no? A mí, mira, Guerra de dos Mundos me gusta, pero al final me pasó un poquito que ya que vi al alien dije, ay, me gustaba más que me tuvieran en el suspenso, que justo también hablando de Spielberg, hablar de Tiburón, no es de las que traigo, pero en Tiburón hubo un error que fue muy bueno, que fue que el mecatrónico del tiburón se trababa, entonces lo sacaron menos en la película y eso hizo que el suspenso hiciera que la película fuera un éxito. Y siento que en Guerra de dos Mundos justo el suspenso era un éxito y ya al final que me pusieron al alien como que a mí no me terminó de convencer, pero hasta ese minutito antes yo decía qué peliculón loco y ya que sale dije, ok. Pero bueno, yo me fui a una súper del otro lado, muy de mi estilo. Yo la que traigo es Ready Player One. Que a mí me gusta muchísimo esa película. Mucho, Es una película de 2018 que también está basada en una novela, que la novela es muy buena. Luego sacaron Ready Player 2, que qué bueno que no le han hecho película porque la novela es bastante mala. Entonces, qué bueno que nos quedamos con la idea de Ready Player One. Y siento que esta es una película bastante icónica dentro de la filmografía de Spielberg porque para mí es una celebración de la cultura pop y de la imaginación digital. Entonces me pone a pensar si a lo mejor Spielberg hubiera vivido en un mundo más digitalizado como ahora, ¿cómo sería lo que él se imaginaría que hay en el espacio? ¿No? Porque al final él estaba limitado a lo que había en su momento. Entonces siento que hablar de videojuegos y expandirse a esta cultura geek, que además la abordan desde varias generaciones en esta película, es un movimiento muy, muy inteligente, ¿no? Y siento que además demuestra que Spielberg, después de décadas de haber trabajado en Hollywood, puede actualizarse, sigue siendo vigente, puede adaptarse a nuevas formas de entretenimiento y sobre todo de tecnología. Por eso me emociona mucho esta película, la del Día de la Revelación, porque siento que es hacer lo que tú decías, la Guerra de dos Mundos, sin que sea la misma trama, correcto. pero una película de ese estilo, con todo lo que ahora la tecnología le puede dar para que sea una cosa mucho más impresionante, ¿no? Entonces, me gusta mucho lo que hizo con Ready Player One. Siento que además mezcla la parte visual con un mensaje que sí hay debajo dentro de la película. No solamente es como el puro divertimento visual de la cultura pop, sino que sí hay algo mucho más dentro de. Y yo también siento que en esa película abraza realmente la cultura a la que él pertenece y de la cual él es pilar, que no hay nada de malo. Claro. Al contrario. Es deliciosa, yo que te digo. Totalmente. O sea, finalmente, como sociedad estamos definidos por la cultura pop, ¿no? Por lo que se consume, de lo que la gente habla y por lo que la gente se entusiasma con respecto al entretenimiento. Entonces, yo también creo que es Steven Spielberg diciendo gracias
a esto, yo soy quien soy y puedo darme el lujo de hacer una película de entretenimiento, pero también de hacer una película que yo creo importante como Munich o La lista de Schindler, ¿no? Sí. Bueno, yo traje, amigos, otra, parece que busqué la dupla, Sí. pero no, la verdad es mera casualidad. Me intrigaba más el tema de la ciencia ficción per se. Yo no soy tan fan del género de la ciencia ficción, o sea, No, de yo sí. todos. Sí, ya sé. De todos los géneros, yo creo que, o sea, no me molesta, lo disfruto muchísimo, pero me gusta más, por ejemplo, la comedia, me gusta más el horror. El terror me encanta, la verdad. Pero la ciencia ficción me cuesta un poquito de trabajo. Ahora, cuando están bien hechas, como es en este caso, y cuando hay tan buen libreto, como es en este caso, pues obviamente me gustan. Y me refiero a Minority Report. Minority Report, amigos, también está basado en un texto muy popular y vuelve a unir a estas figuras de Steven Spielberg y de Tom Cruise en una historia que, aparte de que estamos hablando de un futuro cercano y de las posibilidades que hay para regir y conducir a una sociedad moderna, el señor Steven Spielberg plantea varios dilemas morales muy interesantes a los que se enfrenta la audiencia, el auditorio, que es estas personas que están determinadas porque se puede saber con anticipación que van a cometer un crimen. Entonces son prisioneros estos individuos antes de cometer el crimen. Finalmente, esto funciona porque los índices de violencia han bajado de forma drástica. Esto está situado en el 2054 y aquí la historia va de un policía quien tiene simplemente 36 horas para probar su inocencia de un crimen que se ha predicho va a cometer en un futuro y del cual que él forma parte de ese sistema de una forma activa y eficaz. Entonces, el conflicto, el dilema es bien interesante porque es enfrentarte al sistema en el que tú crees y del que formas parte y del cual eres tan buen elemento. ¿Qué pasa cuando se voltean, ¿no? Es un peliculón, los roles? Es un peliculón. Y luego, aparte también, yo tengo mis dudas qué tan buen director de actores puede ser Steven Spielberg. Lo que creo que hace muy bien y que hacen los grandes es contratar a los actores ideales para los roles. O sea, yo creo que el proceso de casting debe ser muy importante para Steven Spielberg. Viendo sus trabajos tengo esa sensación de que no es Robert Altman, por ejemplo, ¿no? O que no es otro actor, Bergman, ¿no? Que trabaja con el actor como una pieza creativa no latente, sino aquí los actores, no estoy demeritando esto, forman parte, ¿no? de un storyboard muy interesante que este hombre tan talentoso hace. Entonces, aquí le habla a Colin Farrell, que yo siento que es una torzazazazazo, y lo ha demostrado con el paso del tiempo. Ya viste que viene la segunda temporada de Sugar. Sí. La primera es buenísima. Y de Samantha Morton, quien también es una actriz que yo admiro muchísimo. Entonces, la dirección de cinematografía es de Janusz Kaminski, que es uno de los grandes cinematógrafos. Y luego yo recuerdo aquí perfecto. Lo que más me impresionó eran esas arañas, ¿no? Que andaban, que rastrean y escanean sobre todo los ojos de todos los habitantes de ese Washington, ¿no? Futurista que pareciera que es una ciudad flotante, ¿no? Entonces, la verdad, si quieren ver una buena película de ciencia ficción, dense Minority Report. ¿Qué esperas del día de la revelación? ¿Qué espero? Yo espero un peliculón loco que se vuelva así como que marque una nueva época en la ciencia ficción. O sea, sí espero algo que me sorprenda y que me deje, como fue The Martian en su momento, o como fue Interstellar, digo, guardadas todas las diferencias porque son de diferentes directores y todo, pero sí una cosa así que se vuelva icónica. Ahorita que decías esto de que Spielberg tal vez no sea tan bueno dirigiendo actores, pero sabe lo que quiere. Claro. Entonces, para esta película, justo hizo que el guionista David Kopp hiciera 42 borradores. Yo lo hubiera mandado a la fregada, pero, o sea, 42 borradores es porque él quería que fuera como impecable. Me preocupa que al querer ser tan perfeccionista y tener como tantas esperanzas en la película, no sea lo que todos nos estamos esperando. Pero yo estoy súper hypeada, Oscar. Sí, fíjense, hablando de los repartos, el día de la revelación cuenta con las actuaciones de Emily Blunt, de Josh O'Connor, que no puede estar más de moda, Colin Firth y Colman Domingo, entre varios. Me da también la impresión que se trata de un ensamble, aunque podemos decir que los roles protagónicos los podrían llevar Emily Blunt y Connor. Pero creo que aquí todos los actores juegan un papel importante en la historia. Sí.
esto ya lo vimos en películas como Encuentros cercanos del tercer tipo. O sea, finalmente la historia vuelve, ¿no?, a ser revisitada por el mismo Spielberg. Que, ¿sabes que la primera película que hizo Spielberg en 1964 se llamó Firelight? Rodó todos los fines de semana. Una de sus hermanas, llamada Nancy, era una de las protagonistas. La película dura 140 minutos. Bolas. Y la anécdota tiene que ver con una invasión de extraterrestres. Okay. O sea, es un tema que este director no termina por cerrar el círculo. Y eso me parece bien interesante para el espectador. Esta película de Firelight, que hizo en el 64, podemos decir que fue el pasaporte de Spielberg a Hollywood, que ahorita estoy leyendo, amigos, un libro que les recomiendo a todos que se llama Los Tres Reyes de Hollywood, que es de Paul Fisher. Apúntale porque no sabes qué bueno está. Es de Paul Fisher y es la historia de Steven Spielberg, de George Lucas y de Coppola. Okay. Bueno, y cómo la vida de estos tres personajes, que siempre sabemos todos perfecto que son buenos amigos, cómo sus carreras se fueron conectando y cómo estas tres figuras cambiaron la industria del entretenimiento. Lo hablábamos un poco en el episodio con el tío Robert, ¿no? De cómo por un lado se fueron Lucas y Spielberg y por el otro era lo que quería Coppola, si no me equivoco, lo hablamos un poquito ahí. Y nada más ahorita, perdón, hablando de Spielberg, me acordé que tengo entendido que en un viaje que hicieron Spielberg y George Lucas le contó a Spielberg la idea de Indiana Jones y ahí fue cuando Spielberg le dijo, vamos a hacerla, y empezaron a escribirla y todo, pero fue en un viaje de amigos. Qué importante es con quién te llevas, Oscar, ¿no? Eso es importantísimo, amigos. Aguas ahí, ¿eh? Cruz. Se reveló un poco más del día de la revelación el Festival de South by Southwest hace algunos meses. Y finalmente la tesis va de que la humanidad no está sola, ¿no? Se dice, amigos, porque lo hemos visto, estos videos de pilotos que persiguen a un extraño objeto volador haciendo unos malabares que son imposibles de realizar, lo que nos lleva a reflexionar sobre si hay otros seres capaces de hacer tecnología distinta a la de los humanos. Exacto. Que siento, por lo que hemos visto en el tráiler, que por ahí va esa historia, ¿no? Como bien dices, es la colaboración número 30 con el compositor John Williams. Lo sacaron de su cama y lo pusieron a componer música. Así que también esa parte me emociona. La película número 30. Bueno, llegó la hora de revelarles a todos ustedes. Llegó la hora de la revelación. El día de la revelación ha llegado, amigos, a todos los seguidores de Guía del Hater. ¿Qué es, mi querida Mon? Tenemos una dinámica que se llama Guía del Hater Invita, porque nuestros amigos de Universal nos regalaron pues los pases, los boletos a una sala para ver esta película. Entonces, pues lo único que tienen que hacer para ganarse los pases para poder ir a ver esta película es escribir en las redes sociales. ¿Qué es lo que tienen que escribir? Comentar en YouTube, en nuestro Quiero canal. boletos. En nuestro canal de YouTube. En YouTube y en Spotify. ¿Cuál es su película favorita de Steven Spielberg? Y que quieren boletos. Y también, bueno, tienen que vivir en el área metropolitana. Y va a también, ser en Oasis Coyoacán para que sepan más o menos si les queda en Coyoacán, cerca, lejos. Es en la zona de Coyoacán para que ustedes sepan si se molestan o no en escribirnos. De todas maneras, escríbanos, hombre. Pero es una sala VIP, entonces para que, o sea, son menos lugares, más comodidad. El primero que escriba es el que los primeros, gano, porque es la sala completa. Y luego también vamos a estar leyendo y considerando los comentarios que publiquen en Spotify. Exacto, Spotify y YouTube. Y a ver si hay lugar para nosotros también, Oscar. Yo creo que sí, pero ojalá la podamos ver antes, amigos de Universal. Estaría buenísimo verla. Les estamos dando aquí una pista de lo que queremos ver próximamente en pantalla grande. Y espero, díganos cuál es su película favorita del señor Steven Spielberg. Ya les contamos un par de las nuestras. Y pues nos vemos el día de la función. Nos vemos allá y nos vemos la semana que entra aquí también en Guía del Hater. Bye. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.